La vida y los tiempos de Josué. Arthur W. Pink. Un panorama general. Así como Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, Números 13, 2, antes de que Israel buscara entrar en la ocupación de la misma, así nos proponemos ahora echar una mirada panorámica a ese libro que lleva el nombre de Josué. Antes de examinarlo en detalle, no daremos un resumen capítulo por capítulo de su contenido, sino más bien, ensayaremos un bosquejo completo de ese contenido en su conjunto, señalando el diseño principal del libro y algunas de sus características principales. Ya se ha dicho en nuestro artículo introductorio que esta porción de la Escritura trata del período de la posesión de Israel como nación en esa tierra que Jehová dio a sus padres, y que forma tanto la piedra angular del Pentateuco como el fundamento de los libros históricos que siguen. El diseño de su escritor, bajo la supervisión del Espíritu Santo, fue describir la conquista de Canaán por los hebreos y su distribución entre sus 12 tribus. No era la intención de Josué dar un relato de su propia vida, ni siquiera emprender una descripción de sus principales hazañas y logros, más bien, su propósito era mostrar cómo el Señor había cumplido sus promesas al pueblo. Si se tiene presente ese hecho dominante, se explicará completa y satisfactoriamente el principio de selección y la disposición de los materiales que se le indicó que usara. Entonces podremos comprender mejor por qué Josué registró lo que hizo, por qué relató ciertos incidentes con todo lujo de detalles y se limitó a echar un vistazo a otros, y por qué se pasan años enteros en silencio. Estaba escribiendo con un plan definido ante su mente, y por lo tanto, relató solo lo que era pertinente a su esquema y diseño, omitiendo todo lo que no era relevante para ello. El mismo principio de selección reguló a todos los escritores sagrados, y solo cuando seamos capaces de discernir el plan particular de cada libro podremos apreciar adecuadamente lo que se incluye en el cuadro y lo que se deja fuera. Se ha comprendido muy poco que los historiadores de las escrituras eran mucho más que periodistas que narraban acontecimientos interesantes, más que meros cronistas que escribían para satisfacer la curiosidad de quienes vivirían en una época futura, o incluso para detallar incidentes memorables para complacer a sus contemporáneos. Eran historiadores teocráticos. Una teocracia es un gobierno en el que los jefes de Estado son los siervos inmediatos de Dios. Nunca ha habido más que uno, cuyo objetivo era rastrear el progreso y el desarrollo del reino de Dios en la tierra, marcar sus grandes épocas y registrar aquellos acontecimientos que fueron, desde un punto de vista religioso, de profunda importancia para sus propias generaciones y las futuras. Así sucede con el libro que ahora está ante nosotros, e igualmente con los que siguen, porque no solo dan la historia de Israel, sino la historia del reino de Dios en Israel. Descubra su plano tema, y la elección o el rechazo de ciertos materiales se vuelve patente. El libro comienza con las instrucciones del Señor a Josué, quien ya había sido designado como el sucesor de Moisés, para que cruzara el Jordán y tomara posesión de la tierra que él había jurado a sus padres y la dividiera entre el pueblo como herencia, con la promesa de que si observaba fielmente las leyes dadas por Moisés, Dios estaría con él, y no habrá ningún hombre que te pueda hacer frente en todos los días de tu vida. Josué 1. 5. Esos versículos iniciales proporcionan la clave de todo el libro. La ejecución de la comisión por parte de Josué en estricta obediencia a las instrucciones divinas y el cumplimiento misericordioso de Dios de su ayuda prometida son la suma de todo lo que contiene. Los primeros 12 capítulos tratan de la conquista de Canaán. No contienen un relato detallado de todas las marchas y las batallas de cada campaña. En cambio, solo se narran los detalles más destacados, aquellos que marcaron el desarrollo de los acontecimientos, aquellos que pusieron de manifiesto con mayor claridad la ayuda milagrosa de Dios y aquellos que demostraron la necesidad y la conexión inseparable entre su obediencia y esa ayuda milagrosa. Por lo tanto, muchas otras cosas pertenecientes a la conquista, como batallas, toma de ciudades e incluso largas expediciones que no tenían nada de extraordinario, se mencionan solo sumariamente, para dar una visión general de toda la línea de operaciones con su éxito final. El tiempo empleado en la conquista fue mucho más breve, considerando todo, de lo que podría suponerse. Aunque no podemos calcular la duración exacta de la misma, podemos estimar su duración aproximada. Después de que Canaán fue sometida y tras la división de su territorio, encontramos a Caleb diciendo, y ahora, he aquí que el Señor me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, mientras los hijos de Israel andaban por el desierto. Josué 14, 10. De esos 45 años,
tenemos que deducir los 38 años que pasaron en el desierto. Deuteronomio 2, 14. De modo que toda la campaña duró menos de 7 años. En los capítulos 13-21, tenemos la división de la tierra entre las diversas tribus, acerca de la cual es difícil para un comentarista escribir de manera provechosa con alguna extensión. En el capítulo 22, las 2,5 tribus que habían ayudado a sus hermanos en la conquista y los habían apoyado en la distribución de Canaán, regresan a su propia posesión al otro lado del Jordán. Luego se pasa por alto un intervalo de varios años, durante los cuales Israel estuvo establecido en la tierra. Un intervalo que no estaba dentro del alcance del escritor para tomar nota, porque no proporcionó nada adecuado para su tema particular. Finalmente, llegamos a la escena final de la vida de Josué, cuando reunió a su alrededor a los jefes responsables de la nación, repasó lo que Dios había hecho por ellos al darles una herencia tan buena, y los comprometió a renovar sus promesas de obediencia a él. Así, el libro termina con una recapitulación del cumplimiento de Jehová de la promesa con la que comienza y un pacto público de compromiso del pueblo para servir al Señor que había expulsado a los amorreos y a las otras naciones de delante de ellos. Después de que Josué recibió sus órdenes de subir y poseer la tierra, envió de inmediato a 2 espíritus a Jerusalén para que le dieran a conocer la tierra de Israel. Las experiencias que vivieron se describen con considerable detalle, no por el interés que implicaba su arriesgada empresa y su notable escape de una situación peligrosa, sino porque lo que ocurrió ejemplificó vívidamente la promesa que el Señor había hecho a Moisés. No habrá hombre que pueda haceros frente, porque el temor y el terror de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que piséis, como Él os ha dicho. Deuteronomio 11, 25, una promesa que, como hemos visto, fue repetida en esencia al propio Josué. Por lo tanto, encontramos en sorprendente y total concordancia con ella, a Rahab reconociendo a los espías: yo sé que Jehová os ha dado la tierra, y que vuestro terror ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra desmayan a causa de vosotros. Josué 2, 9. Los ansiosos preparativos del rey, su vigorosa persecución de los espías y el lenguaje que éstos le dijeron a Josué al cumplir su misión. Josué 2, 24, sirvieron para ilustrar con fuerza ese hecho. A continuación sigue el paso del Jordán. Sus aguas, aunque inusualmente altas, se dividieron sobrenaturalmente, de modo que el pueblo de Dios pasó a pie seco. Detengámonos y preguntemos, ¿cuál fue el propósito de ese acontecimiento notable? Dios no obra milagros insignificantes, no suspende el orden establecido de la naturaleza sin una buena razón, ni a menos que se deba lograr algún fin importante al hacerlo. ¿En qué radicaba la necesidad de este prodigio? Israel podría haber cruzado el Jordán por medios naturales, sin la intervención de la omnipotencia. Aunque el río estaba entonces demasiado alto para vadearlo, especialmente para las mujeres y los niños, se podrían haber construido barcos o haber tendido puentes para cruzarlo, porque el Jordán no es rápido ni muy ancho, y esa demora había sido breve. La razón de este milagro fue la misma que la de todos los demás registrados en las Sagradas Escrituras. La necesidad de él no era física, sino moral. El objeto de todos los milagros es revelar el poder y la gracia de Dios. Las leyes de la naturaleza que Dios estableció al principio eran más que suficientes para lograr cada fin físico. Es solo para satisfacer nuestras necesidades morales y espirituales que siempre se interfieren con ellas. Israel podría haber tomado Canaán sin ningún milagro, pero en tal caso, no habría habido ninguna manifestación gloriosa de la omnipotencia de Dios, su amorosa bondad, su cercanía a ellos, las estupendas maravillas que Él realizó en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, y ahora en Canaán, fueron diseñadas para enseñar al pueblo del pacto, y a las naciones circundantes, también, que los dioses de los paganos no eran dioses y no podían hacer ni el bien ni el mal. Jehová era el Dios vivo y verdadero, el Señor de toda la tierra. Josué 3, 11, 13. Estos milagros tenían como propósito hacerlos más conscientes de las infinitas perfecciones de aquel con quien tenían que tratar, y de su completa dependencia de él. En consecuencia, se vieron llevados a situaciones de las que no podían salir para aprender que era el Señor su Dios quien los libraba. De diversas maneras, se hizo ver a Israel que no fue su propio valor y fuerza lo que los liberó, sino más bien, la diestra y el brazo poderoso de Jehová, lo que les aseguró la victoria. Canaán no llegó a ser suya tanto por su propia destreza y conquista como por un don divino, pero hubo una razón especial por la que el Señor intervino por ellos de la manera extraordinaria que lo hizo en el Jordán.
Fue como si entonces les abriera la puerta de esa tierra que él les había prometido, y los condujera personalmente a ella. Con ese acto memorable, el Señor les prometió la subyugación de todo el país. Al mismo tiempo, hubo en relación con ello el acto público de Josué en su nueva capacidad como líder del pueblo, y así, dio autoridad divina y confirmación a su cargo a los ojos de ellos, y fue en comparación con su predecesor en el Mar Rojo una verificación sorprendente de esa palabra dirigida a él: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 1:5. La circuncisión del pueblo y su celebración de la Pascua viene a continuación. Capítulo 5. No debería haber dificultad en percibir la relevancia y el significado de estos eventos en esta etapa del libro que ahora estamos revisando. Pertenecían a la conquista, en la medida en que esa misma conquista estaba condicionada al cumplimiento escrupuloso de Israel con todo lo que Moisés había ordenado. Después de la aparición a Josué del príncipe del ejército de Jehová, Josué 5:15, sigue el relato de la toma de Jericó. En relación con ello, se destacan claramente las mismas dos características que marcan el paso del Jordán, que se les exigía una obediencia incondicional a las órdenes de Dios, y que la victoria era suya y no de ellos. En la conquista de Ai, se enseña la misma lección, aunque a la inversa. Allí se les hizo probar las amargas consecuencias que siguieron a su desobediencia a los mandatos divinos. Pero no nos anticiparemos ahora a más detalles. Es lo que esperamos considerar en los artículos que siguen. En este punto, tal vez sea necesario decir una palabra en respuesta a los ataques que los enemigos del Señor han lanzado contra este libro. El carácter ético de los contactos de Josué ha sido criticado con saña por infieles y agnósticos. Los israelitas han sido considerados como una horda de nómadas feroces que atacan a los cananeos y los asesinan, y roban la tierra de un pueblo pacífico. Estos críticos han afirmado que es indigno del carácter divino representarlo como sancionador de tal injusticia y ferocidad. En respuesta, es necesario señalar que Canaán era de Israel por designación y don divino mucho antes, Génesis 15, una promesa repetida a los descendientes inmediatos de Abraham, y fue en cumplimiento de ella que ahora recibieron la tierra. Entraron y tomaron posesión de Canaán por orden inmediata de Dios, quien tiene el derecho absoluto de interferir en los asuntos humanos como le plazca. Además, fue en el ejercicio de su justicia, así como de su soberanía, que Dios ahora tomó de los cananeos la tierra que habían perdido por sus pecados, y por su gracia, se la dio a Israel con el claro entendimiento de que ellos también serían privados de ella si demostraban ser administradores infieles y desobedientes. Pero, ¿por qué debería Dios dar instrucciones para la destrucción total de los cananeos? Debido a su horrible depravación y crasa idolatría, que el lector se dirija a Levítico 18:3, 27, 28, y luego, vea los versículos entre el 3 y el 27 para una descripción de esas abominaciones. Y también, recuerda que Dios no actuó en juicio sobre ellos hasta que la iniquidad de los amorreos llegó a su pleno. Génesis 15:16. Dios ahora glorificó su justicia al destruir a aquellos que se negaron a glorificarlo por medio de una obediencia voluntaria. Israel actuó no bajo el impulso de un deseo de conquista, sino como ejecutores de la ira divina, tal como el diluvio, la peste, el terremoto son comisionados por él para cortar a aquellos que provocan su santidad. Cuando él quiere hacerlo, hace uso de los hombres como sus instrumentos, en lugar de los elementos. El asirio fue la vara de la ira de Dios para cortar naciones, aunque él no sabía que estaba siendo empleado para eso. Isaías 10:5-7. ¿Por qué, entonces, no podría él usar a una nación elegida y piadosa como el instrumento consciente de su justa venganza? Israel estaba manifiestamente bajo la dirección de Dios, y su éxito debe atribuirse a su presencia y poder. Un poder milagroso los acompañó y demostró que la comisión y los mandatos que habían recibido no eran ilusiones fanáticas, sino los mandatos del juez de toda la tierra. Él les abrió un camino a través del Jordán, derribó los muros de Jericó, hirió a sus enemigos con granizo, y hasta detuvo el sol en su curso. No podía haber ninguna duda sobre el hecho de que el Dios viviente estaba en medio de ellos, pero también había una razón especial por la que Israel debía ser el ejecutor particular de la venganza de Dios en este caso, en lugar de que la tierra fuera totalmente despoblada por, digamos, una peste. En ese caso, no podrían haber sentido tan sensiblemente su propia debilidad y dependencia total del poder de Dios. En tal caso, pronto habían olvidado su agenda al darles la tierra, y lo habían atribuido a causas secundarias. No se dejaría que el resto de los cananeos fuera una prueba continua para probar su fidelidad en el servicio del Señor. Pero,
¿Por qué solo los cananeos debían ser escogidos para este juicio sumario? ¿No había muchas otras naciones idólatras? ¿Por qué, entonces, debían ser eximidas? El gobierno justo de Dios se extiende sobre todas las naciones, y cada una es castigada cuando sus iniquidades llegan al colmo, no por los mismos medios ni en la misma medida, sino castigada como Dios considera mejor. Pero los cananeos no solo eran idólatras, sino que eran culpables de prácticas que los mismos paganos consideraban con aborrecimiento. Recordemos también que esta generación de Israel bajo Josué fue la más piadosa en toda su historia como nación, y que ardían con el mismo celo santo contra Acán como contra los cananeos degenerados, y que más tarde, Dios castigó duramente también a Israel, cuando se apartaron de él. Lo más importante, entonces, son las lecciones contenidas en este libro. Muestra cómo Dios interviene en los asuntos de la historia humana. Revela que Él trata con las naciones, así como con los individuos. Los trata con misericordia o juicio, según lo honren o lo desagraden. El contenido de este libro, y las lecciones que están diseñadas para enseñarnos, son muy necesarias para nuestra propia generación. Primero, para contrarrestar el evangelismo parcial de nuestros días, que le dice al pecador que todo lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador personal, y el cielo es entonces su porción segura, ignorando el hecho de que hay una lucha que debe pelearse y una carrera que correr antes de que pueda ser coronado. Segundo, para refutar esa triste visión de que el cristiano no debe esperar nada, sino derrotas frecuentes y casi constantes. En su guerra contra el mundo, la carne y el diablo, pasando por alto la verdad de que si cumple las condiciones requeridas, puede hacer todas las cosas en Cristo que lo fortalece. Filipenses 4:13. Tercero, al presentarnos, mediante ejemplificaciones claras e ilustraciones llamativas, las reglas y requisitos a los que está condicionado el éxito. Aquí, como en ningún otro lugar de las Escrituras, se nos muestra cómo podemos ser vencedores. Cuarto, al dar a conocer el hecho bendito, tampoco comprendido por los cristianos de hoy, de que es tanto su privilegio como su derecho de nacimiento entrar en una posesión y disfrute presente de su herencia, o que más de nosotros podamos hacerlo.